Dios le bendiga una vez más. Reciban ustedes una entrega más de su programa Voz de Alerta. En esta ocasión le estará acompañando su hermana y amiga Evelyn Rojas. En este momento le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en la trayectoria de la disertación de estos breves minutos sobre la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo en Éxodo capítulo 5, versos 22 y 23. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú tampoco los has liberado. Amén. Gracias, Señor, por tus palabras. Esperamos ser instrumento y vasos que tú puedas usar para bendecir a cada vida que llegue esta reflexión. Les recuerdo que este es un programa auspiciado por la Iglesia Asamblea de Dios, Templo La Hermosa, en Sánchez, Samaná, el cual pastorea, valga la redundancia, el pastor Moisés King y Leocadia Castillo de King. El pasaje que hemos leído habla sobre un episodio que vivía el pueblo de Israel en el pueblo de Egipto. Para entender un poco más sobre lo que acabamos de leer, vamos a hacer una breve reseña de lo que es el pueblo de Israel o el pueblo hebreo. La Biblia nos relata que nace con el llamamiento de Abraham. Cuando el Señor se le aparece, le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. En otras palabras, vete de este lugar, apártate de tu familia y ve al lugar donde yo te voy a conducir. Abraham en ese momento creyó a la palabra del Dios que le estaba hablando. En la época en la que Abraham existía, había muchos dioses. De donde venía Abraham, las personas adoraban todo tipo de dioses. Abraham creyó inmediatamente al Dios que le estaba hablando y que le estaba dando esta orden. De inmediato, él agarró su familia y un sobrino de él y se fue a los lugares donde le guiaba la voz que hablaba con él, que en este momento se había presentado como el Dios omnipotente. En ese trayecto de Abraham, relacionándose con el Dios que había conocido anteriormente, que le había pedido que saliera de su tierra y de su parentela, lo guía a otras tierras. En el transcurso de esas tierras y de ese pasar por el camino de muchos lugares, se ve envuelto en muchas situaciones, algunas de ellas de peligro, otras diferentes tipos de circunstancias. Como muchas veces a nosotros nos pasa igual, que el Señor nos llama y en ese llamado vemos que se levantan tempestades, se levantan dificultades, vienen situaciones a nuestras vidas. Pareciera que cuando Dios llama a uno con un propósito, a una persona, parece que las dificultades también vienen con ella. ¿O será más bien que las bendiciones tienen un costo muy alto, el cual hay que pagar? Seguimos con la historia del pueblo de Israel que inicia con Abraham. En este punto, Abraham se ve obligado a ir a la tierra de Egipto por la hambruna que se estaba viviendo donde se encontraba en un momento determinado. Allí se ve obligado a negar a su esposa Sara porque era muy hermosa y él temía que le hicieran daño por la belleza de su esposa y querer tomarla para sí. Pero vemos más adelante que la mano del Señor interviene y hiere a las personas que se acercan a ellos
con mala intención. De inmediato ellos se dan cuenta que hay algo extraño y le preguntan a Abraham por qué ha mentido sobre la condición de Sara, su mujer. Él le dice que por temor. Le hacen salir de allí, pero él se va bendecido. Parece ser que las bendiciones del Señor también vienen con circunstancias que tenemos que pasar. No es conveniente hablar o mentir por esta situación, pero humanamente hablando, todos nosotros, cuando nos vemos envueltos en situaciones difíciles, tratamos de solucionarlo por nuestra propia cuenta, olvidando así la promesa que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, de que estaría con nosotros y en el caso de Abraham, que le iba a bendecir, que le iba a multiplicar su descendencia. Sigue Abraham con Sara, su esposa, y sale de ese lugar aún con más riqueza. Y en el transcurso de todo eso se ve con tantas situaciones como la de su esposa anteriormente, como también el secuestro de su sobrino Lot, el cual debe de librar una batalla contra 5 reinos para rescatarlo, y también con una gran hambruna en un momento determinado. Es muy importante nosotros como creyentes, como personas que confían en el Señor, saber que los problemas no van a estar ajenos al llamado que Dios ha hecho para tu vida. El Señor te llama, el Señor te da un propósito y te garantiza que estará contigo. Sin embargo, Él no te garantiza que todo va a salir perfectamente bien o que todo será color de rosa, como algunos pensamos. También hay que sufrir algunas adversidades, recordando que nosotros como humanos también tenemos fallas, también tenemos debilidades que tenemos que en ese trayecto, en el transcurso del camino, ir superando. Para eso está nuestro Señor, que siempre va a estar ahí para corregirnos, para acompañarnos y para ayudarnos. Y seguimos hablando del transcurso y el nacimiento del pueblo de Israel, el cual vemos que después de Abraham, Dios le da el hijo prometido, Isaac. Hay otra situación más que viene con Ismael y Agar, que era una concubina de Abraham, y vemos también la prueba de fe a la que es sometido Abraham con Isaac. Vemos luego a Isaac más adelante con su esposa Rebeca, que parece tener la misma garantía de las bendiciones del Señor. Pero también hay algunas costumbres que nosotros arrastramos, que son aprendidas, que también le acompañan. Pues más adelante vemos a Isaac también negando a su esposa por la belleza que tenía y también por temor a ser acribillado para evitar. Y vemos a Isaac también negando a su esposa Rebeca por su gran belleza para evitar ser acribillado por las personas de aquel lugar. En Génesis capítulo 26, versos 7 al 16, vemos el mismo suceso de su padre Abraham. Vemos que él también lo repite de igual manera. Al parecer, hay una costumbre que se está repitiendo de padre a hijo. Sin embargo, las bendiciones del Señor siguen acompañando a Isaac. Isaac también es muy bendecido, porque el Señor nunca deja de cumplir sus promesas a pesar de la situación y la condición del ser humano. En este recorrido que nosotros estamos haciendo del inicio del nacimiento del pueblo de Israel, vemos cómo a medida que van pasando los años, a medida que van cambiando las generaciones, vienen hijos, los nietos, los bisnietos, el Señor mantiene su promesa de bendecir a su pueblo escogido. Y para no hacerle largo la historia, después de todo esto,
que es a Isaac, Rebeca, tienen 2 gemelos, Jacob se convierte en el padre de esa gran nación, donde más adelante el Señor le cambia el nombre por Israel. Israel, la hambruna, lo lleva nuevamente a la ciudad de Egipto a través de José, hijo de Jacob. En este momento ya era Israel porque el Señor le había cambiado el nombre y ahí se vuelve una gran nación. En medio de la dificultad, del hambre que arropaba la humanidad en ese momento, Dios guarda a su pueblo a través de José, que está como primer ministro en el reinado de Egipto, pero sin embargo, todo esto hace que después de ser bien recibido en aquel lugar, pasen a ser esclavos. Y ahí duran una gran cantidad de tiempo como esclavos en Egipto y se vuelven una nación dentro de otra nación. Pasar de 12 hijos a una nación dentro de otra nación, pero no como llegaron al principio, como los invitados importantes, como la gente que se sentaba al lado del rey a gobernar la nación importante de Egipto en ese momento. Ahora son esclavos, pero el Señor, como siempre, mantiene su promesa de acompañarlo, de bendecirlo, de fortalecerlo. Pero eso no es suficiente para que las dificultades lleguen a la vida de nosotros los seres humanos y por qué no también de nosotros como hijos de Dios. Las bendiciones, las dificultades siempre van a ir de la mano. La diferencia en todo esto es que tenemos la promesa de que no estaremos solos, de que el Señor nos va a guiar, de que el Señor, aunque pasemos por el fuego no nos quemará. Aunque pasemos por las aguas no nos ahogarán. Tenemos la garantía de salir victorioso de cualquier situación. Vemos en este momento, ya después de que Dios levanta un libertador para el pueblo que está cautivo dentro de Egipto, a Moisés. Y Moisés, cuando Dios lo llama en la zarza ardiente y se le revela y le dice, yo quiero libertar a mi pueblo porque yo he escuchado su gemir, yo he escuchado su clamor, yo he visto su afrenta, yo he visto su situación y quiero libertar a mi pueblo. Moisés accede a este llamado y responde a este llamado, obedece a este llamado. Y como mensajero del Señor, va y se presenta delante del faraón. En esta presentación, que pareciera que puede dar fruto, lo que pasa es todo lo contrario. En el capítulo 5 del Éxodo, vemos ahí cómo Dios, a través de Moisés, habla con Faraón, le revela su secreto. Sin embargo, creemos que él va a ceder. Pero ¿qué pasa? Pasa lo opuesto. Sino que cuando él le pide que deje ir a su pueblo a hacer sacrificio por 3 días, él se niega el faraón y le dice, pero ustedes tienen tiempo de más, aparentemente no es suficiente todas las cosas que tienen que hacer. Parece que les sobra el tiempo. Ahora ustedes quieren ir a hacer sacrificio delante de este Dios, el cual yo no conozco. ¿Y qué pasa? Que comienza a oprimir más al pueblo. Y en vez de darle la oportunidad de que adoren al Señor, entonces comienza a darle doble trabajo. Esto parece que puede ser conocido para nosotros. En algún momento determinado de nuestras vidas, cuando hemos escuchado la voz de Dios, cuando hemos dicho dentro de nosotros, sí, yo voy a responder al llamado, al propósito de Dios en mi vida, pareciera como que las cosas se vuelven contra nosotros. En el trabajo, quizás lo perdemos.
en la familia comienzan a aparecer un sinnúmero de problemas de los hijos, del esposo, la esposa, la situación económica o una condición médica de salud, no importa, pareciera que se nos vuelve todo en contra de nosotros. Moisés va delante del Señor en el verso que acabamos de leer, 22 y 23, porque en vez de tener un resultado positivo a lo que Dios le ha enviado, parece que es lo contrario, que es un resultado negativo. Y le dice, Señor, pero ¿por qué tú me has enviado a este pueblo? ¿Por qué si lo que yo pensaba que iba a pasar ha sido lo opuesto? Muchas veces nosotros pensamos que aún haciendo la voluntad de Dios, hasta dudamos, porque son tantas las situaciones que se nos vuelcan encima que nos cuestionamos, ¿será la voluntad de Dios? Cuidado si yo escuché mal, si yo no entendí bien a qué el Señor se estaba refiriendo. Pero siempre recuerda que para tener una gran bendición, también tenemos que pasar por una gran situación. Pero, ¿te gustaría saber cómo las cosas terminaron? ¿Te gustaría saber qué pasó más adelante? Te invito a que estés pendiente y la próxima semana escuche la campanita con la notificación de la segunda parte de este mensaje.